Dios cumple su palabra, parte 1, 57-03-06 predicado el miércoles 6 de marzo de 1957 en el Madison Square Garden de Phoenix, Arizona, 1 hora y 27 minutos, mientras permanecemos de pie un momento, inclinemos nuestros rostros ante Dios Todopoderoso y ofrezcámosle una oración. Oremos. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te damos gracias esta noche por el amor del Señor Jesús y por estar con nosotros un día más, y por tu gracia nos has permitido reunirnos aquí esta noche. Has prometido, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y sabemos que estás aquí porque lo has prometido. Y oramos para que nos bendigas esta noche, con tu presencia. Que todos lo reconozcamos, y que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la dé a cada corazón según la necesitemos. Salva a los pecadores. Sana a los enfermos y afligidos. Llama a los descarriados a la morada de la gracia. Concédenos estas bendiciones, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mateo 18, 20 Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 A medida que las noches avanzan y las reuniones se acercan al final de esta reunión, confío en Dios que se harán muchas cosas para su gloria. Tengo la garganta ronca, no por un resfriado fuerte, sino por hablar demasiado. Ya van casi 4 meses seguidos sin apenas una noche libre. Así que pueden imaginarse la terrible tensión que es. Desde las regiones heladas hasta las selvas tropicales, y aún no hay tregua. Tengo que irme de aquí. Salgo inmediatamente el lunes por la mañana. Tengo que estar en las distancia a la 1 en punto, después de salir de aquí. Y luego, a California, a Oakland, de vuelta a Kansas, dedicando una iglesia. De allí a Canadá, dando la vuelta por Canadá. Y luego, si el Señor lo permite, inmediatamente después de la Convención de Empresarios Cristianos de Chicago, una gira mundial completa, por todo el país. Así que necesito oración, y la necesito muchísimo, así que oren por mí. Ahora, esta noche, al abrir esta bendita palabra de Dios, me encanta leer la palabra. ¿No te gusta la palabra? 3 La fe viene por el oír la palabra de Dios. Podemos estar tan seguros de la palabra de Dios, porque es eternamente correcta. Es la verdad eterna. Y con la ayuda del Espíritu Santo, quisiera leer un texto, orando para que nos dé el contexto, de Números, capítulo 13, versículo 30. Caleb calmó al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos ahora mismo y tomémosla, porque podemos conquistarla. Como lectura bíblica. Y ahora confío en que Dios nos ayudará al profundizar en esto. Y si es así, esta noche, durante las próximas 2 o 3 noches, quisiera enseñar sobre este tema. Dios cumple su palabra. Números 13, 30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque podemos más que ellos. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuando me convertí y fui ordenado en la iglesia bautista, tuve un buen maestro llamado Dr. Roy Davis. Era abogado antes de su conversión y lo abordaba todo desde una perspectiva legal en la Biblia. Recuerdo mi primer sermón. Prediqué sobre Sansón moliendo para el enemigo. Bueno, fui y me ataron las manos al poste, y, experimenté todas las emociones, supongo, que pensé que un predicador podía experimentar. Y cuando vi al viejo Dr. Davis sentado allí con el dedo en la boca, observándome. Después del servicio, hice mi llamado al altar. Muchas ancianas se acercaron y me dieron palmaditas en el hombro. Dijeron: Billy, eso fue maravilloso. Y el Dr. Davis dijo: quiero verte en el estudio. Dije: sí, señor. Dijo: eso fue casi lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Realmente me dejó sin aliento. Entonces le dije: ¿qué le pasa, Dr. Davis? Dijo: una vez, cuando ejercía la abogacía, fui a ver algunos casos. Y añadió: cuando los vi las emociones de los abogados. Y añadió: cuando juzgué mi primer caso, después de jurar el cargo, dijo, me quité el abrigo. Y estaba defendiendo a una señora. Y añadió: golpeé el escritorio. Lloré. Caminé de un lado a otro. Y añadió: pensé que había ganado el caso, eso era todo. Y añadió: el viejo juez estaba allí sentado. Después de un rato, se encogió en el estrado y dijo: señor juez, ¿cuánto más puede soportar esta ridiculez? 6 Bueno, dijo. Entonces me sentí como si me hubieran dado una paliza. Dijo: salí derrotado. Dijo: volví a casa y dije: bueno, estudiaré otra cosa. Nunca seré abogado. Dijo:
Después de un rato, alguien llamó a la puerta. ¿Y quién era? Dijo, sino el viejo abogado. Y bajó. Dijo, Roy, te estaba observando. Y dijo, ¿sabes, este tribunal? Dijo, la razón por la que hice esto es porque quiero que seas un abogado de verdad. Dijo, sé que es natural que seas abogado, pero este tribunal no toma sus decisiones basándose en tus emociones mentales. Dijo, tenías muchas emociones mentales, pero no tenías derecho para defenderte. Y, dijo, esa es la razón por la que dije eso. 7 y creo que eso es muy bueno. Dije, Dr. Davis, gracias. Él dijo, Billy, con todas tus emociones y tus andanzas, y atando a Sansón al poste, azotándolo y sacándole los ojos, no entendiste mucho de las escrituras. Los hombres no se salvan por las emociones y todas esas historias tristes que cuentas. El hombre se salva por la palabra de Dios. Eso sin duda me arregló. Desde entonces he decidido esto. Dios no nos juzga por nuestras emociones ni por nuestra afiliación a la iglesia, sino por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Ahora bien, en el día que vivimos y en los tiempos que vivimos, creo que nos corresponde examinar la palabra de Dios y ver dónde vivimos y en qué momento vivimos. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 8 Ahora, Dios habló de este día. Y este día es uno de los días más extraordinarios que el mundo haya visto. Es uno de los mejores momentos para predicar el Evangelio que el mundo haya conocido. Ahora bien, en el Antiguo Testamento había 3 maneras de conocer la voluntad de Dios. Por supuesto, una era la ley escrita. La siguiente, por un profeta. La siguiente, por un soñador. Y cuando un profeta profetizaba o un soñador soñaba, lo dejaban hablar antes del Urim Tumim, y ese era el pectoral que estaba sobre el pecho de Aarón. Y allí había piedras que representaban a cada tribu. Y si ese profeta tenía razón, o ese soñador tenía razón, venía una luz sagrada sobre ese pectoral, y se llamaba Urim Tumim. Y no importaba cuán real pareciera, ahora, quiero que lo entiendan. No importaba cuán real pareciera, si esas luces no destellaban en el Urim Tumim, Dios había rechazado el mensaje. Cualquier erudito bíblico lo sabe. El Urim Tumim ha sido abolido, porque ese sacerdocio terminó. Pero el Urim Tumim de Dios hoy es la palabra de Dios. La palabra es su Urim Tumim. Hay de quien añada o quite algo de este libro. Esta es la verdad eterna de Dios, y en el día en que la gente diga, oh, no necesitamos la Biblia. Ha sido traducida 15 veces o más. ¿Cómo sabemos que es correcta? Hasta que pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios nunca pasará. Toda doctrina y todo lo demás de la Biblia que tenemos en la iglesia debe basarse en la palabra de Dios. Debe provenir de la palabra. No solo de un lugar, sino que, desde Génesis hasta Apocalipsis, debe decir lo mismo, porque no podemos basar nuestros pensamientos en una pequeña escritura. Porque la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Deuteronomio 19, 15 No se levantará un solo testigo contra ningún hombre por cualquier iniquidad ni por cualquier pecado, en cualquier pecado que cometa. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos se resolverá el asunto. Mateo 18, 16 Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 2 Corintios 13, 1 Esta es la tercera vez que voy a vosotros. En boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 10 Podrías tomar una sola escritura y reorganizarla. Puedo decir, en la escritura, Judas se ahorcó. Haz tú lo mismo. Pero eso no sería dividir correctamente la escritura. Mira, eso se refería a Judas, no a ti. Y ahora comenzamos esta noche, 2 o 3 noches, si el Señor lo permite, con Dios cumple su palabra. Él tiene que cumplirla. Para ser Dios, tiene que respaldar todo lo que dijo en su palabra. Y ahí es exactamente donde descansa mi fe, en la palabra hablada de Dios. Nuestro texto comienza esta noche con un pueblo del pacto, allá en Egipto. Sin embargo, allí esperaban la palabra de Dios, hablada por medio de Abraham, de que su descendencia moraría en esta tierra extraña durante 400 años. Pero, en tan larga espera, el pueblo se había alejado del verdadero significado y no esperaba el día venidero. Y otra cosa que podríamos decir, no lo esperaban de la forma en que llegó. Y eso es lo que nos pasa hoy.
Tenemos la mente puesta en cómo Dios tiene que hacer las cosas, tal como creemos que las hará. Y normalmente nos equivocamos. Dios prometió que los liberaría. Y cuando nació un bebé allá en un hogar campesino pobre, jamás imaginaron que ese sería el emancipador de Egipto, o de Israel. Pero lo fue. Y cuando llegó el momento de su liberación, Israel no reconoció a su líder para liberarlos. ¿Qué hizo falta? 40 años más antes de que Dios pudiera preparar a la iglesia para liberarlos. Mateo 27, 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. 11 Ahora, creo esto. Podría equivocarme. Soy un hombre como tú. Pero creo que la venida del Señor ya es necesaria. Creo que la razón por la que Dios no puede venir es la condición de su iglesia. Está toda separada y fragmentada, y todo lo imaginable está mezclado en ella. Tiene que llegar el momento de una sacudida, un asentamiento, a la antigua usanza, para la iglesia de Dios. Ahora bien, como vemos, este día fue un ejemplo perfecto de lo que es hoy. Lo primero que tuvieron fue el arca, un profeta, un ángel. La palabra, su profeta, su ángel, una luz sagrada que los seguía. Y al salir de Egipto, después de Moisés finalmente, Dios tardó 40 años en prepararlos. Y pasaron 40 años debido a sus diferencias y a su falta de reconocimiento. La Biblia dice que en los días de Noé, Dios fue paciente. No quería que nadie pereciera. Y dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Creo que la venida del Señor ya es tardía, pues tuvo que esperar mucho en tiempos de Noé. Tuvo que esperar mucho para sacar a Israel. Creo que está esperando mucho, pero creo que su paciencia con nosotros se está agotando. Conocí al hermano Oper hace unos momentos. Era la primera vez que lo veía en mucho tiempo. Dijo, hermano Branham, quiero hablar un momento o dos con usted antes de que se vaya de Arizona, porque esta podría ser la última vez que nos veamos. Me parece que hay un buen momento para reflexionar, según lo pienso. Mateo 24, 37 Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 13 Ahora, después de 40 años, finalmente Dios los reunió y reconocieron a este profeta Moisés, quien descendió allí con la palabra. Y en su camino de salida, al salir de Egipto, siguiendo a Dios, llegaron a un lugar que parecía un alto, o un punto muerto. Y después de haber visto la gloria de Dios en Egipto, con las señales y maravillas que Dios había realizado, cuando vieron llegar el momento apremiante, cuando el mar rojo los aisló, los desiertos los aisló, y el ejército del faraón los siguió de cerca. ¡Oh, qué hora! Pero Dios parece complacerse en poner a sus hijos en tal situación. Es extraño cómo Dios guía a sus hijos. 14 Como decía un poeta. Algunos por las aguas, otros por el diluvio, otros por profundas pruebas, pero todos por la sangre. Dios tiene un camino para guiar a sus hijos, tan peculiar y peculiar. Y qué extraño, ese bebé recién nacido. Salió de este gran desierto de pecado, y fue llevado hasta aquí, aislado. Parece que toda la naturaleza los lloró. Pero el camino de Dios pasó por el Mar Rojo, y qué hermoso es observarlo justo en esa hora crucial. Amo a Dios por eso. Dios espera hasta el momento crucial, pero puede hablar según su palabra. Les había prometido llevarlos a la tierra prometida, y está obligado a cumplirla. Ese gran y oscuro momento crucial, qué fácil fue para Dios descifrarlo. Simplemente tomó la columna de fuego y la movió entre los egipcios que venían, y fue luz para Israel y oscuridad para ellos. 15 Ahora, a eso se está llegando ahora, hermano. Se acerca un punto en el que quienes rechazan a Cristo se convierten en tinieblas. Para quienes lo rechazan, se convierte en luz. Vivimos en ese día justo antes de cruzar. ¿Y notaste lo fácil que fue para el Creador, Dios, enviar un fuerte viento del este y dividir el Mar Rojo para que sus hijos cruzaran? Oh, el Mar Rojo se asustó y se bloqueó, porque el camino de Dios lo conducía por en medio. Así es como Dios hace las cosas. Si la gente, estas personas que guardaban su palabra, andaban en la luz, seguían los mandatos de Dios, todo se les abrió. Y si quieres que las cosas se abran, toma la palabra de Dios al pie de la letra y empieza a avanzar. 16 Ahora bien, sabemos que llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Ese era el tribunal, o un tiempo de prueba para todo Israel. Y Dios siempre prueba a sus hijos con su palabra. ¿Lo oyeron? Dios prueba a sus hijos con su palabra. Si creen en su palabra, Dios los prueba con su palabra. Ahora bien, si se fijan, llegó el momento de ir a explorar la tierra.
Y cuando fueron a explorarla, regresaron los 12. 10 de ellos dijeron, no podemos tomarla. Simplemente no podemos tomarla, porque las ciudades están amuralladas y parecemos saltamontes junto a esos grandes gigantes. Pero 2 de ellos dijeron, podemos tomarla. Eran Caleb y Josué. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque podemos más que ellos. Números 13:33. Y vimos allí los gigantes, los hijos de Anac, que eran descendientes de los gigantes. Y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. 17 amigos, quiero que se fijen en que Caleb y Josué tenían una visión, y los 10, otra. Los 10 observaban las circunstancias, y Caleb y Josué, la palabra de Dios. Dijeron, podemos aceptarlo, porque somos muy capaces de hacerlo, porque Dios dijo que podíamos hacerlo. Y creo esta noche, por mucho que yo y otros ministros hayan predicado la visión, sigo creyendo que hay una manera de derribar el muro intermedio de separación y unir a las iglesias de Dios como una hermandad. No sé cómo se hará, pero Dios ha dicho que tendrá una iglesia sin mancha, sin imperfección, sin arruga. Y la tendrá. Lo creo. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque podemos más que ellos. 18 Entonces, les dieron un falso profeta. Cuando la gente no recibe la verdad, aunque sea una minoría, les levantan un falso profeta. La Biblia dice que en los últimos días, los falsos profetas, la gente se amontonaría maestros con comezón de oír, y se apartarían de la verdad para recurrir a fábulas. Ahora bien, Dios tiene que cumplir su palabra. Tiene que hacerlo. Se apartaron de la verdad para recurrir a fábulas. Y, como ven, fueron y buscaron a otro hombre llamado Coré. Coré reunió a toda la gente, a todos los que pudo, los separó del resto y fundó una pequeña denominación propia. Dijeron, hay más profetas además de Moisés. Hay más hombres santos. Todos somos hombres santos, y cada uno de nosotros tiene tanto derecho a creer esto como ellos a creer aquello. Pero, hermano, desde el principio era una mentira. Números 16:3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios tiene un programa, y ese programa está escrito en su palabra. Y su palabra dice, debemos ser uno, completamente uno. No divididos, con divisiones, alborotos y disputas, sino que debemos ser uno. Cristo oró para que fuéramos uno y dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. ¿Cómo pueden los dones y las señales funcionar en una iglesia? ¿Cómo puede Dios perfeccionar su iglesia cuando hay tanta división entre nosotros? ¿Cómo puede, cuando uno dice esto, otro dice aquello y otro dice otra cosa, y todo se contradice? Hay un juez supremo. Esa es la palabra eterna de Dios. Y Dios cumple su palabra. Así que, cuanto antes nos alineemos con esa palabra, mejor estaremos. Dios cumple su palabra. 20 Ahora bien, si se fijan, lo que causó este problema fue que una multitud mixta subió con ellos. Lo sobrenatural se había consumado en Egipto. Y cuando lo sobrenatural se consumó, todos acudieron en masa, y esto provocó que una multitud mixta los acompañara. Corazones no regenerados e inconversos que subían, intentando hacerse pasar por el verdadero creyente. Y así fue en los días de Noé. Así fue en los días de Cristo. Está profetizado en la palabra de Dios que sucederá lo mismo en nuestros días. Lo sobrenatural se ha consumado. Y ha subido una multitud mixta. Corazones no regenerados, no condicionados, que no guardan la palabra de Dios, sino que imitan algo. ¿Qué les pasó a ustedes, luteranos? Hace muchos años, en la primera reforma, sostuvieron la antorcha de la libertad en sus manos. Eran la luz de Dios. ¿Qué les pasó? Porque leen en la Biblia, el justo por la fe vivirá, y se organizaron en torno a esa sola escritura y se convirtieron en un grupo de aislacionistas, y Dios les quitó la antorcha de la mano. Es cierto. El justo por la fe vivirá, pero hay más escrituras que eso.
Habacuc 2, 4. He aquí, su alma enaltecida no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, 11. Pero que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, 38. Ahora el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué les pasó a ustedes, los metodistas? En los días de John Wesley, quien tuvo el gran avivamiento que salvó a Inglaterra, cuando Wesley, Asbury y muchos de ellos estuvieron aquí en uno de los mayores avivamientos que esta nación haya conocido, ustedes tenían la antorcha en sus manos. Pero después de la partida de John Wesley, ¿qué sucedió? Tienen un grupo de seminaristas que organizaron el gran grupo y basaron su doctrina en la santificación, y ahora la niegan, y Dios les quitó la antorcha de sus manos. Correcto. Y un hombre negro tuerto allá en California recibió el bautismo del Espíritu Santo, y Dios puso la antorcha en las manos de Pentecostés. ¿Pero qué sucedió? Ustedes tenían la antorcha en sus manos, pero de repente, armaron un pequeño problema, como los demás, y se calmaron. Y Dios les quitó la antorcha de sus manos. Comenzaron a desintegrarse. Lo primero que Dios hizo fue restaurar los dones. Él empezó a hablar en lenguas, y tú sí hablabas en lenguas. Luego lo convertiste en doctrina, evidencia inicial. Nadie podía recibir el Espíritu Santo sin hablar en lenguas, y todos los que hablaban en lenguas recibían el Espíritu Santo. Está bien, pero lo convertiste en doctrina, y Dios te quitó el asunto de las manos. 22. Llegó el nuevo asunto, los unicitarios. Empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. Eso estuvo bien. Está en la Biblia. ¿Pero qué pasó? Le dieron mucha importancia, ¿y dónde están esta noche? Al margen también, porque no mantuvieron la antorcha. Se organizaron y pusieron un punto final, y eso lo resolvió. Dios inició un movimiento de sanidad divina desde las interdenominaciones, ¿y qué ha pasado esta noche? Hermano, le dieron mucha importancia, y ahora han construido su ministerio sobre cosas fantásticas, y ha llegado a un punto donde hay todo tipo de sensaciones. Me voy a la costa oeste. Espero que nunca me afecte. Pero, oh, misericordia. Todo lo que se les ocurra está en el almanaque, y no en la Biblia de Dios, todo tipo de ismos y cosas fantásticas. Y el movimiento pentecostal se ha basado en pequeños ismos y emociones. Y Dios encenderá la antorcha de la sanidad divina, pues no puede colocar nada real sobre nada que no tenga fundamento. La palabra de Dios es su fundamento. Amigos míos, no me extraña que los pentecostales estén perdiendo. Hace unos años, agitaron la antorcha, pero solo quedan dos facciones. Una de ellas se ha lanzado a un montón de rituales almidonados. Lo único que hacen es tener un poco, como un presbiteriano. Ir a la iglesia y tener que correr a casa por la noche para meter la cabeza en el televisor y ver quién ama a Suzy. Saben que es cierto. Y no tienen nada más que jugar béisbol, cenas con sopa y todo lo demás en su iglesia. Saben que es cierto. Y Dios nunca podría basar ni colocar en eso nada más que confusión. Y el otro lado se ha ido a lo profundo de todo. Ismos, adictos, fanáticos, radicales, todo lo que puedan encontrar en forma de sensaciones y emociones. Si el diablo no puede hacerte ver una verdad, te empujará a lo profundo en alguna parte. 24. El Dr. Roy Weed, presbítero estatal de las Asambleas de Dios de Indiana, uno de mis amigos más cercanos, una verdadera iglesia, un hermano. Y hace poco, el hermano Weed hablaba aquí, y él sabía que mi postura era mantenerme en el punto medio. Nunca fanatizarme ni formalizarme, sino apegarme a la palabra de Dios pura y sin adulterar, y construir sobre ese fundamento sólido, y no aceptar nada a menos que esté confirmado en la palabra de Dios. Y le dije, el punto medio. En una convención de empresarios recientemente, el hermano Weed, supongo, sin saber que yo estaba allí, dijo, escuché al hermano Branham decir, el punto medio. Dijo, claro, sabes que eso no es buena ética. A quien se interpone en el camino, lo atropellan. 25. A los pocos minutos, el maestro de ceremonias dijo, hermano Branham, ¿tiene algo que decir? Dije, claro que sí. Dije, hermano, estos hermanos se aferran tanto a la tierra que nunca pueden remontarse para ver, así dice el Señor. Este camino que recorremos es de un solo sentido, no hay vuelta atrás. O se sigue con Dios o se deja llevar por las aguas, por un lado o por el otro. Y la única manera de hacerlo, hermano, no necesitamos todo este formalismo que tenemos hoy, ni todo este fanatismo.
Hay demasiado del verdadero y genuino Espíritu Santo, los cielos están llenos de él, y no hay necesidad de tomar un sustituto e intentar llegar al cielo con alguna sensación, cuando la palabra de Dios te dice que no puedes. ¿De qué sirve aceptar un sustituto? Ni uniéndote a una iglesia y anotando tu nombre, ni viniendo aquí y metiéndote en algo que te haga saltar de alegría, o que te corra aceite por las manos, o que te ensangrenten la cara, o algo así, cuando eso viene del infierno. No está en la palabra de Dios. Si crees que soy un profeta de Dios, recibe mi palabra y aléjate de esas cosas. 26. La Biblia dice que en los últimos días el anticristo engañaría, si fuera posible, a los mismos elegidos. Si hubieras estado conmigo en las selvas de África y hubieras visto a esos paganos mancharse las manos con sangre, verterla en una calavera y beberla, lo sabrías mejor. Ciertamente. Verás, creo en señales y prodigios, pero deben ser señales y prodigios de Dios. En el momento crucial de cada cosa que voy a hablar en unas noches, escucha esto, hermano. Cuando el cielo se abra, el infierno se abrirá con él. La Biblia dice, en los últimos días, dirían, mirad, está en el desierto. Mirad, está aquí. Mirad, está allí, toda clase de señales y prodigios. Dijo, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Ciertamente. En los últimos días esto sucederá. Mateo 24, 23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24, 25. He aquí, os lo he dicho antes. Mateo 24, 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13, 21. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. O, mirad, allí está, no le creáis. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Romanos 14, 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2, 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hijos, la Biblia dice, como Janés y Jambres, el dios de dos cabezas de Egipto, resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad, hombres de mente reprobada en cuanto a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Él dijo, ¿qué es la verdad? Santifícalos, Padre, por la verdad. Tu palabra es la verdad. No necesitamos algo falso cuando Dios tiene lo auténtico para nosotros. No necesitamos. Hace unos meses, hablaba con un ministro en Los Ángeles, cuando se hablaba de traer a una mujercita de Egipto. Y cualquiera con sentido común lo sabe. Esas vírgenes, pues, las tenemos en nuestro pueblo. Hay una mujercita que vive en Charleston, Indiana, que es una pecadora empedernida y borracha. Se derrama sangre de las manos cada mes, cada 28 días. Cuando estuve en la Ciudad del Vaticano, en Roma, tenían docenas de ellas allí. Ciertamente. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 2 Timoteo 3, 8. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 28. Y cuando este ministro afirmó que el aceite de la mano de esa mujer sanaría a la gente, que se lo pondría en el rostro, y que la sangre que salía de allí significaría salvación para las naciones, llamé al ministro y le dije, hermano querido, te amo, pero has basado tu ministerio en sensaciones, y tiene que quedar en nada. Le dije, si pudiera predicar el evangelio la mitad de bien que tú, jamás mencionaría tal cosa. Correcto. Le pregunté, ¿te das cuenta de que si ese aceite o esa sangre tiene una pizca de virtud, qué pasó con la sangre de Jesucristo? Es quitarle a Cristo, lo cual es anticristo, contra él.
Si algo pudiera salir de ti, demuestra que es corporal. Si la sangre pudiera salir de una visión y caer en tus manos, entonces ese era un cuerpo corporal de Cristo, y Él ha venido. Puede haber una visión, claro, pero no algo literal. Si una rana saliera de ti, entrara en ti. Correcto. No me enojo, no puedo serlo y ser siervo de Dios, pero lo que me molesta es ver estas cosas reprimidas por los hijos de Dios. 29. ¿Qué dio origen a una secta? Fueron niños hambrientos buscando qué comer. Y si ustedes, predicadores perezosos, no les dan el evangelio, comerán de la basura. Así es. Les digo la verdad, predicadores. Así es. Si no les dan a los niños el pan de vida, sacarán alguna escoria de la basura y se la comerán. Así es. No hay escrituras que lo digan. No existe tal cosa. Solo que la Biblia lo condena. Jesús no aparece con cicatrices en la cabeza. Si lo hace, ha venido y toda rodilla se ha doblado, toda lengua ha confesado. Pero la Biblia dice que dirían, miren, está en el desierto, cerca de Phoenix o donde sea, pero no lo crean. Mira, está en el lugar secreto, no lo crean. La Biblia dice que en aquel día muchos se pondrán de pie y dirán, Señor, ¿no he hecho muchas cosas en tu nombre? ¿No he profetizado en tu nombre? ¿No he hecho milagros en tu nombre? Él dijo, les confesaré que nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 24, 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermano, hasta que algo sucede en el corazón de un hombre que lo cambia, o, si supiera que orar por los enfermos comenzó y llegó a tal punto, lamento haberlo mencionado. Pero sé que hay un verdadero Espíritu de Dios que sana a los enfermos. Y sé que el diablo está tratando de hacer falsificaciones por todas partes. Esto solo prueba que hay uno real, y no proviene del aceite de un cuerpo humano, ni de la sangre, ni de nada de un hombre. Es una obra terminada en el Calvario y tu fe en esa obra terminada. Si cada asignación se hizo en el Calvario, si todo lo que Dios prometió se terminó en el Calvario, y si el producto terminado, no necesitas nada más que fe para creerlo. Así es, cuán cierto. Permanece con su palabra. Dios dijo que estas cosas sucederían. Aquí están ante nosotros. Las vemos. Las miramos. El otro día, antes de salir de casa para ir a Phoenix, Arizona, recibí 30 llamadas, a menos de 2 horas de Atlanta, Georgia, Birmingham, Alabama, y de muchos otros lugares. Los ministros decían, hermano Branham, ese dogma de la costa oeste ha golpeado a este país. Deje Phoenix en paz y venga aquí, hermano Branham. Seguro que lo escucharán. Si no, nuestras iglesias están perdidas. Dije, hermano, no puedo ir. Prometí ir a Phoenix, pero tú, como hombre de Dios, sube al púlpito y lleva esa palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y a un extraño no seguirán. Así es. Ay, hijitos, ¿qué pasa? Nos estamos volviendo locos. Permanezcamos en la palabra. Vamos a profundizar en eso esta semana que viene, el resto de la semana. Ay, hermano, aíslate en Cristo. Quédate con Él. ¿No sabes que se acerca el tiempo? Dice la Biblia, irán de este a oeste, de norte a sur, tratando de encontrar la verdadera palabra de Dios y no la encontrarán. ¿No te das cuenta de que estamos en los últimos días? ¿No te das cuenta de que estas cosas deben suceder en los últimos días? Estamos aquí. Dios cumple su palabra. Amós 8, 11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8, 12. Y andarán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Juan 10, 4. Y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10, 5. Y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 32. Y la Biblia dice, Apocalipsis 21, que este movimiento del anticristo, en un lugar dice, engañaría a los mismos elegidos, si fuera posible. ¿Qué son los elegidos? Hay una multitud mixta con Pentecostés hoy como la hubo entonces.
Lo sobrenatural se ha hecho, y hay una multitud mixta que lo acompaña, que bebe cualquier bazofia. Así es. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La multitud mixta, la Biblia dijo que estos días estarían aquí y cómo serían, y estamos viviendo para verlo. Ya está aquí. Ahora, note, antes, cuando dijo, engañaría a los mismos elegidos, si fuera posible. Ahora bien, antes de que el mundo fuese, Jesucristo fue un cordero inmolado, antes de que el mundo fuese. ¿Lo creen? Muy bien. Entonces, en el principio, cuando Dios miró hacia abajo y vio lo que iba a suceder, habló del cordero inmolado, y la palabra de Dios siempre se confirma en el cielo, y el cordero fue inmolado allí mismo, antes de la fundación del mundo, según la palabra de Dios. ¿Es cierto? Pero no sucedió durante 4000 años. Pero fue una obra consumada aquí. Dios lo dijo. Y la Biblia dice que ustedes, en esta iglesia esta noche, que han nacido de nuevo. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Lucas 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué bonito que el poeta diga esta noche, hay un nuevo nombre escrito en gloria. Pero la Biblia dice que todos los que fueron salvos, sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado, te asociaste con él. Entonces, ¿qué harás al respecto? Todo el que a mí viene, nadie puede venir si mi Padre no lo trae. Ahí están los elegidos desde el principio. La Biblia dice en Apocalipsis 13. Y el anticristo engañó a todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo. Con esas señales y prodigios, deberías acompañarme a la India, mira. Si quieres ver aceite y sangre, si quieres verlos quitarse los zapatos y caminar sobre fuego ardiente, salir de inmediato sin quemaduras, vi a un hombre tomar una espada, ponérsela sobre el corazón y clavársela hasta el fondo. El médico fue a la plataforma. Tomaron agua y la vertieron por aquí, luego salió por ese lado y volvió. Él saltó, gritando. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. 34. En la escuela de los profetas, la fiesta de los profetas, en el templo musulmán, un hombre sentado allí, alterado, decía, Alá, 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 Alá. Y se emocionó tanto que tomó astillas y se las metió entre los dedos, sacándolas sin sangre. Y uno tomó una lanza y partió de su barbilla y le atravesó la nariz, y regresó y demostró que Alá era Dios. Escucha, hermano. Nunca te salvas por ninguna señal. Nunca te salvas por ninguna sensación. Te salvas cuando cumples la condición de Dios en su palabra, y no por nada más. Así es. La palabra de Dios ha abierto un camino. No te salvas porque sientas que te salvas. Yo no me salvo porque sienta que me salvo, porque muchas veces no me siento así. Pero me salvo porque Dios hizo la promesa. Cumplí las condiciones de Dios y, con su santa palabra, puedo vencer a Satanás 7 días a la semana y tantas noches como sea posible, porque es la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso dijo el Rey de Reyes. ¿Lo crees? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 35. Si creen, no si gritan, no si corren.
Todo eso está bien, pero intentan basarlo y convertirlo en una doctrina. Incluso en la sanidad divina, están creando una doctrina, y la sanidad divina es algo menor. ¿Cómo puede la Iglesia priorizar algo menor? Háganse esa pregunta y piénsenlo. Es una multitud mixta. Es una multitud. Esa es la razón, amigos. Les diré algo. Hace 2 semanas, hay hombres sentados aquí mirándome ahora mismo que estaban en la reunión en Lima, hoy. Allí tenía a los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, algunos nazarenos y el Ejército de Salvación, todos patrocinando mi reunión en un gran auditorio. Allí, firmes en la palabra, probando por la palabra al Señor Jesús y las verdaderas cosas del Evangelio que estaban por suceder, y noche tras noche, cientos de ellos caminaban hacia el altar, entregando sus corazones a Cristo. No una sensación. Sobre la palabra. 36. Déjame decirte algo, hermano. Ahora, quiero que escuches en silencio, y al terminar esto, creo firmemente en esto. Y lo digo sin saber si viviré para ver la luz del día o no. Pero hay algo sobrenatural que se ha hecho, es cierto, pero te estás descontrolando con eso. Te estás volviendo loco con eso. El diablo te está empujando con eso. Ahora te saliste completamente de la Biblia. Creo en lo sobrenatural. Creo en Jesucristo. Creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hace las mismas cosas que hizo ayer y hará por los siglos. Así es. Lo creo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 37. Pero ahora escuchen, he ido a lugares y quiero que, algunos de ustedes quizá no me conozcan. Algunos quizá nunca vuelvan a escucharme predicar. Eso dependerá de ustedes. Al menos una vez lo sabrán. Quiero que escudriñen las escrituras. Permítanme decirles, escuchen esto. He empezado a creer, ahora, escuchen. Volvamos al fondo. Si se toma a un buen hombre y se casa con una mala mujer, esa mujer se convertirá en una buena mujer, o él se convertirá en un mal hombre. Espíritu. Esa es mi vida. Trato con el espíritu. No miro a la persona, la atrapo por su espíritu. He salido y me he sentado con ministros, alrededor de una mesa, y he visto a uno de ellos con una enfermedad venérea, viviendo con la esposa de otro hombre. Mire hacia aquí y diga, oh, hermano Branham, lo amo. Y él es un hipócrita y un mentiroso. Sé que no lo es. Es cierto. 38. Creo que cada palabra que dices es la verdad, hermano Branham. Y una sombra oscura se cernía sobre él en ese momento. Preferiría no saberlo. Quiero amarlo de todas formas. Lo amo de todas formas. Si no, vuelvo a Dios. Pero imagínate la clase de vida que tengo que vivir. Imagínate lo difícil que es acercarme a los hijos que amas, y saber que tendrás que estar ahí. Soy un hombre de 47 años, la mayor parte de mi vida ha terminado, y tengo que presentarme ante Dios, pero tengo que responder con este libro. Exactamente. Y he ido a reuniones. Quiero preguntarte algo. Si vas a una reunión, un pastor que sacude la cabeza, observas a todos en la congregación sacudir la cabeza. Si vas a una reunión donde un pastor es un verdadero incendio, inquieto, descontrolado, observas a todos en la congregación actuar de la misma manera. Pero si vas a un lugar donde un pastor es un maestro sólido del Evangelio, ni el infierno moverá esa iglesia. Así es. Hermano, toman el espíritu del otro. Eso es exactamente correcto. Toman el espíritu del otro en lugar del Espíritu Santo. Al igual que un buen hombre toma el espíritu de una mala mujer o viceversa, toman el espíritu del otro. Y he hecho esto, hermano, si conozco mi corazón, con mi Biblia aquí esta noche, si hay algo de lo que he tratado de mantenerme limpio, nunca he intentado ninguna sensación ni nada para que la gente me mire. He tratado de no siquiera imponer mis manos sobre una persona, sino predicar el Evangelio y dejar que Dios lo haga. Y si hay algo, cuando esté en el tribunal del juicio, no quiero tener que dar cuentas por un montón de hijos ilegítimos. Voy a predicarles la palabra de Dios, y tienen el espíritu de la palabra, o no lo tienen en absoluto. Es el espíritu de Dios que viene por la semilla de Dios, es una palabra de Dios plantada en tu corazón que trae a Cristo Jesús. No una emoción, no una fantasía. ¿Qué tiempos tan difíciles vivimos? Una multitud diversa ha subido. ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos hombres tan valientes, necesitamos hombres, no hombres de 3 días de examen, ni de misericordia. Necesitamos hombres que conozcan a Dios. Así es. Hace poco fui a una escuela que los enviaba por mares al extranjero para que se graduaran en 2 semanas y supieran todo sobre la sanidad divina.
Es como una incubadora que cría pollos ilegítimos. Es cierto. Es una pena. Algunos no saben más de Dios que un hotentote de un caballero egipcio. Es cierto. Lo que necesitan es una buena reprimenda evangélica a la antigua para que regresen a casa, tomen la palabra y se aferren a ella hasta que nazcan de nuevo del Espíritu de Dios. Eso les mantenga la vista puesta en Cristo y no en las sensaciones. Y sabes que es cierto. Estoy en deuda con Dios. Estoy en deuda con esa palabra, y es verdad. Y sabes que es verdad. 41 Y ahora, hermanos míos, este lugar a donde fui, y darles a estos hombres un diploma de 6 semanas, y enviar predicadores que no sabían nada del mensaje. Saben que pueden angustiarse, sudar las manos, ir a secárselas con alguien y decir que eso es sanidad. Hermano, eso es anticristo si alguna vez lo he visto o escuchado en la Biblia. Nada puede salir de ti que ayude a nadie, a menos que sea el Evangelio, la palabra de Dios que sale de los labios de un verdadero predicador. Así es. El Calvario, la sanidad y la salvación son el resultado final del Calvario. Ese es el Evangelio, y nada más lo reemplazará. Ahora, dirán, ¿está enojado con alguien? No, Señor, no estoy enojado con nadie. Si lo estuviera, si hiciera esto para desahogarme, debería ir al altar y arrepentirme. Así es. Digo esto por puro amor cristiano. Y a quienes no volverán, les pido que me hagan un favor. Marquen un papelito, pónganlo en su Biblia y digan, el hermano Branham dijo, así dice el Señor. 42 Entonces, si Dios nos deja vivir, observen en qué se está convirtiendo esto. Si Dios nos deja vivir unos años más y paso por Phoenix, saco ese papelito amarillo, me subo al púlpito y digo, ¿qué hay de esto, hermano Branham? Entonces me lo pondré en la espalda, y usted se subirá a su auto y me llevará por la calle, como una señal en mi espalda. Un falso profeta. Esto viene del diablo, y va a confundir y destrozar la iglesia, tan cierto como el mundo, porque no está en la palabra de Dios. No destella en el Urim y Tumim. Aléjense de ello. Amén. Dios es veraz. Dios hace señales, Dios hace milagros. Pero tenemos una multitud mixta, hermano. Han visto lo sobrenatural, están tratando de generar ansiedad y hacer algo diferente. Y de repente, los demonios podrían ir apoderándose de eso gradualmente, hasta que lo dejó de lado, y ahora, al aplicarlo a la salvación y la sanidad, llegará a un punto en que incluso harán descender fuego del cielo para probarlo. 43 Escuchen, déjenme mostrarles lo que dice la Biblia. Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y predica un evangelio diferente del que han oído, sea anatema. Dijo, si pudiera hablar lenguas como los hombres y los ángeles, y no tengo amor, nada soy. Aunque tuviera fe para mover una montaña, traer pan, aceite o cualquier otra cosa, nada soy. Cualquier cosa que él hiciera a la luz de eso era nada todavía. Podría dar todos sus bienes para alimentar a los pobres, podría hacer todas estas cosas, y aún así no sería nada hasta que ese pequeño manantial principal caiga aquí para quitarle la vida, tal como dice la palabra de Dios. Así es. Sé que es duro, es difícil, pero es la verdad. Así que ayúdame, Dios Todopoderoso, es la verdad. Ahora bien, les he dicho la verdad. Ahora quiero que crean la verdad. Quiero que sepan que Dios está aquí para confirmar la verdad. Dios confirma su palabra, pero si su palabra... 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13, 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Gálatas 1, 8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 44 Si las señales que siguen no están en la palabra de Dios, entonces son producto de otra cosa. ¿De qué te serviría? La sanidad divina es de Dios, sin duda. Pero la sanidad divina es un producto terminado. Así es. No hay nada más que puedas hacer al respecto. Tienes que aceptar a Dios. Tienes que aceptarlo y creerlo por fe. ¿Cómo llegas a Cristo? No porque te quejaste en el altar. No porque lloraste toda la noche. No porque buscaste a Dios, porque nunca lo buscaste. Nadie buscó a Dios en ningún momento. Jesús dijo, nadie lo buscó en ningún momento. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero, y todo lo que mi Padre me da, viene a mí. Así es.
y al que a mí viene, no le echo fuera. Escuchen, la Biblia dice: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, sin una sola sensación, sin nada más. El que oye mis palabras, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 45 Ahora, tomen esa vida eterna y busquen una palabra griega para describirla, y vean si no es Zoe. Zoe es la vida misma de Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo, no me refiero a que crea intelectualmente, sino a que crea con el corazón en Jesucristo, la vida de Dios entra en ustedes y obtienen vida eterna. Y han pasado de muerte a vida, y Cristo dijo: nunca vendrá al juicio, pero yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la palabra de Dios. ¿Creen en la palabra de Dios o en la de alguien más? Mejor acepten la palabra de Dios. Así es. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no. Así que quédense con la palabra de Dios. Oremos. Oh, hijitos míos, mis pobres amigos de Phoenix. ¿Cuántas veces he estado en Phoenix? ¿Les he rogado alguna vez por algo? ¿Les he pedido siquiera un bocado de comida? ¿Alguna vez te he pedido que me consigas alojamiento y que pagues mis gastos? No, Señor, nunca. ¿Alguna vez te he pedido que me sigas y me dejes construir una gran iglesia aquí, y que venga a vivir contigo? No, Señor, no. Creo que tienes ministros. Tienes iglesias. Solo vengo a ayudarte. Dios sabe que es cierto. Solo vengo a ayudarte, y para eso vengo esta vez, a ayudarte. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 46 Hermano Branham, ¿qué opina de estos ministros que enseñan eso? Creo que son siervos de Dios, sin duda. Creo que son hombres de Dios. Creo que son buenos predicadores, que pueden predicar mejor que yo en cualquier momento. Y Dios los favorece. Pero simplemente se equivocaron de camino. Eso es todo. Es lo incorrecto, hermano. No está en la palabra de Dios. No se refleja en el Urim Tumim. Y no hay erudito en el mundo que pueda ubicarlo en el Urim Tumim con sensatez y analizarlo en la Biblia como usted puede hacerlo con la sanidad divina y otras cosas por el estilo. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Estoy aquí para ayudarlos. Estoy aquí para intentar que regresen a su iglesia, que regresen. Y si ustedes, pastores, están aquí y cayeron en el error, arrepiéntanse, vayan a su púlpito y digan: iglesia, estamos volviendo a Dios. Y tengan un avivamiento a la antigua, y dejen de quejarse con su vecino del otro lado. Si no cree como ustedes, estréchenle la mano y sean un hermano de todas formas. 47 Reúnanse y organicen avivamientos. Consigan predicadores que se apeguen a la palabra de Dios, sin andar dispersos por aquí. Lean la palabra. Algunos no la leen una vez a la semana. Deberían leer capítulo tras capítulo, todos los días. Mediten. Si dejaran de leer esas revistas viejas y lo que leen, y de tantos periódicos y supuesta literatura religiosa que no debería estar en el mercado. Eso es tan malo como leer otras revistas. Cosas que son falsa doctrina, y todo tipo de dogmas, y basarlos en la verdad. La doctrina no puede basarse en la experiencia. La doctrina se basa en la palabra de Dios, no en la experiencia. La gente puede experimentarlo todo. He viajado a la selva. He visto a los brujos. Los he tenido para desafiarme. Salgan y hagan todo tipo de cosas, al diablo. Observándolo tomar un palo, sostenerlo en el aire, dejarlo caer y alejarlo, como una serpiente arrastrándose. Volvió a girar, tomó una copa de vino, de agua, la tiñó de un color púrpura, como el vino, y quería que la bebiera. Y entonces ese mismo grupo dijo que el Señor les habló de todas esas sensaciones. Finalmente, dijo: tomen a su madre, acuéstenla allí y mátenla.
pónganla sobre el cuerpo, sobre el altar, y yo la resucitaré al tercer día. Porque está escrito: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, y pongan a su madre allí. Las autoridades tuvieron que condenarlo por matar a su madre, sin duda. El hombre volvió en sí, uno con todas estas sensaciones. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 48. Verter vino en agua, y cosas así, y las acciones de maíz alejándose. Todo eso es del diablo. Ciertamente lo es. Dios no necesita nada, tú no necesitas nada que probar, excepto la Biblia y el Espíritu Santo que está aquí para vindicar la resurrección de Jesucristo. Hablé con un hombre hace no más de media hora, 3/4, antes de llegar a la reunión, furioso como un loco. Oh, él también pensó que podía hacer algo, se equivocó de camino. Regresen a Dios, iglesia. Oremos. Padre Celestial, soy libre. He dicho lo que me preocupa. He hablado con dureza tanto a personas como a ministros. Como dijo Pablo en Corintios, como les dijo dónde estaban, que los amaba, pero luego empezó a bajar la guardia hacia el Evangelio. Y le dijeron que el Señor le había dicho que hiciera esto y aquello. Él dijo: ¿qué? La palabra de Dios salió de ti, y solo de ti. Si alguno es espiritual o profeta, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno piensa que sea ignorante, esa es tu palabra, Padre. Y creo que San Pablo de la Biblia fue tu siervo. Y creo que todo lo que escribió es la verdad que viene de ti. Y ruego a Dios, esta noche, que sacudas a esta pequeña iglesia en esta hora solemne mientras inclinan la cabeza, muchos aquí presentes. Y Señor Dios, a quienes andan con estas sensaciones, Padre, te ruego que, por favor, de alguna manera, les hables, Señor. Que vean que no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. La Biblia lo condena en el espíritu que llevo dentro. Si soy tu siervo, Señor, entonces hay algo en mí que me dice que está mal y que debo clamar contra ello. 1 Corintios 14, 36. ¿Qué? ¿La palabra de Dios salió de vosotros, o llegó a vosotros solamente? 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, 38. Pero si alguno ignora, ignore. 50. Y Señor, lo he hecho con todo mi corazón. No para intentar denigrar a ningún hermano ni a los pensamientos de nadie, sino para aferrarme al Evangelio y a la convicción del Espíritu Santo, que ahora habla a través de tu siervo. Y lo creo de todo corazón. Bendice a la gente. Y ruego que esta sea una noche de llanto a la antigua en su casa, un arrepentimiento a la antigua. Y que mañana por la noche, un verdadero avivamiento estalle, que la gente venga a cada iglesia y que haya por todas partes en esta ciudad un gran avivamiento del Espíritu Santo en marcha, con las verdaderas señales de Dios. Y que se edifique sobre la Biblia, para que el fundamento sea firme. Concédelo, Señor. Porque no hay otro fundamento que se pueda establecer, sino el que ya está establecido. Y, Padre, humildemente queremos edificar sobre ese fundamento. Sanidad divina, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, creemos en esas cosas. Y oramos, Dios, que nos ayudes a recibirlas. 51. Y ahora, algún día, cuando mi voz llegue a tu pantalla allá arriba, ante Phoenix, y ante las demás ciudades contra las que clamo, entonces, Padre, te ruego que se diga: bien hecho. Ruego que los que están aquí, ordenados para vida eterna, escuchen tu voz esta noche y vengan. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Con la cabeza inclinada, un momento. Sé que piensas que es un momento horrible para hacer un llamado al altar. Pero aún así, algo dentro de mí me dice: hazlo. Ahora, quiero que inclinen la cabeza un momento y que lo piensen un poco. Solo piensen, en silencio. 52. ¿Alguna vez te he dicho algo malo? ¿Siempre he intentado apegarme a la palabra de Dios y a la Biblia de Dios? Quiero que pienses en eso. ¿Alguna vez Dios ha fallado en vindicar lo que he dicho? ¿Por qué? No soy yo, es Él. Él honra su palabra. Así es. Piénsalo ahora. Si te has estado enfriando un poco y alejándote de la palabra, prométele a Dios que de esta noche la examinarás en todo lo que hagas. Observarás atentamente y verás que es la palabra. Le levantarás la mano, con la cabeza inclinada. Dios te bendiga. Está bien. Está bien. Está bien. Literalmente, cientos de manos. ¿Cuántos creen que lo que he dicho es verdad? Todos inclinados.
Levanten la mano. Que Dios los bendiga. Eso está bien. Parece que un 90%. Gracias. Los amo por esto. Me pregunto si hay algún pecador aquí que sepa que en estos tiempos tan tremendos, tan terribles, tan difíciles, y estas cosas están sucediendo, cuando ven al enemigo aparecer así, y ven todo lo que está sucediendo, ¿no saben que estamos en el fin del mundo? ¿No saben que es un hito? Sí. Dios quiere, predicaré en un par de noches en The Junction. Quiero que lo escuchen. Simplemente les mostraré la Biblia palabra por palabra. Quiero que traigan su tableta y lápiz. Verán cómo llevamos esto directamente hasta el día de hoy. Todo comenzó en Génesis. Esto también. Y está dando frutos ahora. 54. Ahora tú, pecador, podrías levantar la mano y decir: hermano Branham, ora por mí. Soy pecador y no quiero equivocarme. Quiero estar bien. Que Dios te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Eso está bien. Arriba, en el balcón, levanta la mano y di: hermano Branham, soy pecador, pero creo que dices la verdad. Quiero que ores por mí. Que Dios te bendiga, señora. Que Dios te bendiga, señora española. Y que Dios te bendiga, señora sentada allí. Arriba, en los balcones a la izquierda. Alguien ahí arriba. Hermano Branham, no soy cristiano, pero creo que dices la verdad. Ora por mí. ¿Lo dirías con las manos levantadas? 55. Muy bien, los balcones de atrás. Podrían decir con la mano levantada: creo, hermano Branham, que dice la verdad. Quiero que ore por mí. Balcones a la derecha, podrían levantar la mano y decir: creo de todo corazón que dice la verdad, predicador. Quiero que ore por mí, para que esté bien anclado. Oh, escuchen, hijos. Si no están bien anclados, esto es algo menor. Apenas está empezando. Déjenlo pasar unos 3 o 4 años, y luego observen lo que sucede. Lo verán todo. Muy bien. Habrá todo tipo de señales. Dios dijo que sería. Ahora, mientras tienen la cabeza inclinada, oremos. Solo escuchen la música. No me pases, oh gentil Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. 56. Ahora, con la cabeza inclinada. Esa canción se cantaba en la época metodista, cuando tenían el Espíritu de Dios sobre ellos. Y la gente se desmayaba y caía al suelo. Los predicadores predicaban con vehemencia sobre el infierno. La gente gritaba, lloraba y corría al altar. Y nosotros, los pentecostales, creemos que obtuvimos algo que ellos no tenían. Creo que deberíamos regresar y obtener lo que ellos tenían. Padre Celestial, estos que levantaron la mano son tus hijos, por el Evangelio puro y sin adulterar. Y ruego, Padre Celestial, que la próxima semana me ayudes a profundizar en él. Y ruego que reúnas a muchos, muchos, muchos. Oh, Dios, derriba el muro de separación entre los ministros de esta ciudad y de otras ciudades, y haz de todos ellos una gran hermandad. Concédelo, Señor. Que tu palabra encuentre su lugar, dulce y profundo, en cada corazón, en el nombre de Jesús. 57. Te pido que salves a todos los que levantaron la mano esta noche. Dijeron que lo creían. Lo creyeron porque creen que es la palabra. Confían, no en nada más, sino en la palabra. Dios lo dijo, eso lo resuelve. Y te pido que los bendigas. Bendice a cada uno de los que levantaron la mano. Concédelo, Padre. Me alegra mucho que más del 95% de las personas, sí, más que eso, levantaran la mano porque realmente creían que era la verdad, cuando no se ha dicho más que esta noche, porque creyeron en mí, Señor, como tu siervo. Y te pido que confirmes eso y que sea verdad, para que sepan que tu siervo no está aquí por orgullo humano. Estoy aquí por tu evangelio. Y te pido que salves a todos y traigas un avivamiento tradicional construido sobre la roca sólida, Cristo. Y que pongas en la iglesia señales y milagros bíblicos reales. En el nombre de Jesús, te pido. Amén. 58. Le dije a Billy que no repartiera tarjetas de oración, y nunca lo hizo. No se reparten tarjetas de oración. Pero voy a asumir la responsabilidad de creer en el mensaje que he predicado que viene de Dios. Y si he predicado la verdad, Dios está obligado a confirmar que es la verdad. Así es. Y creo en las verdaderas señales bíblicas. Creo que lo mismo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, lo hace hoy, ni más ni menos. Lo que hizo, lo hizo entonces, lo hace ahora. Y estas cosas están escritas. Y no para añadir, quitar ni añadir.
Ahora bien, si les dijera la verdad, ruego que Dios lo confirme, y que su palabra lo diga. Y ya sea que hayan aceptado la verdad o no, que Dios la reivindique, sin que nadie sea llamado a esta plataforma. Ahora bien, no digo que lo hará. Están sentados entre el público. No lo sé. Pero si lo hace, les hará creer a todos que Dios está sellando lo que he dicho, siempre y cuando demuestre que es la palabra de Dios. ¿Lo creerán? Deuteronomio 12, 32. Todo lo que yo os mando, cuidaréis de hacerlo. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 59. Entonces oren, ustedes que están enfermos y necesitados. Algunos de ustedes aquí al frente, para estar más cerca de mí. Simplemente oren. Comiencen a orar si están enfermos o necesitados. Dejen que Dios los ancle, y si Él lo hace, seguramente verán que... Ahora digan, hermano Branham, hay una señal. Sí, pero eso es lo que la Biblia dijo que sucedería. Lo que yo hago, ustedes también lo harán. ¿Qué hizo Él? Piénsenlo. Oren. Si tan solo pudieran creer, señorita. Si tan solo no lo dudaran. Ahora, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ese ángel de Dios que seguía a los hijos de Israel, ¿cuántos saben que era la columna de fuego? Veamos, una columna de fuego. ¿Cuántos creen que era Jesucristo? Veamos sus manos, el Logos. ¿Cuántos saben que cuando Él estuvo aquí en la tierra dijo, vengo de Dios y a Dios vuelvo? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que después de su resurrección, cuando Pablo lo vio en el camino, todavía era una luz? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos vieron esa imagen, no mía, sino de la luz? Creo que ese es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 16, 28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 60. Él está suspendido justo sobre esta mujer, aquí mismo. Ella sufre un dolor en el pecho. Exactamente. Si es así, señora, levante la mano. Le duele, le tira, le aprieta. Al acostarse, siente que algo le tira. Al levantarse por la mañana, apenas puede enderezarse. Exactamente. Exactamente. Ahora, sabe que no la conozco, ¿verdad? Y no leo su mente. Ahora, dice, por casualidad. ¿Cree que Dios la sanará? Mire, no puedo hacerlo. No tengo nada aquí para sanarla. Nadie más tiene nada para sanarla. Pero hay un Espíritu de Dios aquí que usted ha tocado, para traer de vuelta la verdadera verdad bíblica de que Él resucitó de entre los muertos. ¿Tocó una mujer su manto? Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 61. Quizás no piensen que es un accidente. La mujer sentada a tu lado, como si estuvieras en la fila de oración, la señora sentada a su lado, mira. ¿Crees que soy un siervo de Dios? Tú. Bueno, mira hacia acá un momento. No tienes una estampa de oración ni nada. Nunca podrías estar en la fila. No tienes una estampa de oración ni nada. Muy bien. Mira hacia acá, un momento. Mientras Jesús hablaba con la mujer junto al pozo de Samaria, y le habló hasta que descubrió dónde estaba su problema, y se lo dijo. Y ella dijo, esa es la señal del Mesías. Ahora bien, si eso pudiera repetirse, no sería una sensación, pero sería una señal del Mesías. No yo, sino tú, los dos juntos, obrando juntos por el Mesías. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 62. Ahora, sabes que no te conozco, nunca te he visto. No tienes estampa de oración, ni forma de llegar aquí, ni nada. Pero ¿cuántos creerán ahora que Dios lo revelará? No digo que lo hará. Ahora, Dios, ves la situación. Que se sepa, Señor.
La mujer tiene cáncer. Si es así, ponte de pie. ¿Es verdad? Levanta la mano. ¿Crees ahora? ¿Por qué? Hay una sombra que se cierne sobre ella. Es negra. Es la muerte. Exactamente. Ahora, Padre Celestial, no puedo controlar eso, pero puedo pedirte. Cuando estuviste en la tierra, dijiste, podría hablar con mi Padre y él enviaría una legión de ángeles. Ruego que, ya que esta mujer ha sido usada esta noche como ejemplo, quites el demonio de su cuerpo. Y que se vaya, como ora esta iglesia. No solo yo, sino todos los demás. Que esa sombra desaparezca de la mujer. Ella sabe que hay algo ahí a su lado, y la Biblia le ha dicho, página tras página, que es la verdad. Ahora, que el demonio se vaya. Porque la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Esa es la señal que dijiste. Y pido que se vaya, en el nombre de Jesucristo, para confirmarles a estas personas que he dicho la verdad. Amén. Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 63. Mire, señora, ahí de pie, ya no se siente como cuando se levantó. ¿Verdad? Se siente mejor, ¿verdad? Se acabó. Exactamente. ¿Lo ve? Ahora dice, ¿es la Biblia? Claro que sí. Jesús dijo, lo que yo hago, ustedes también lo harán. ¿Qué piensa, sentada a su lado? Una señorita sentada con las manos en el regazo, llorando. Está muy cerca de mí. ¿Cree? Juzgue usted. No la conozco. Usted no me conoce. Pero Dios la conoce. Y debería operarse, eso dicen, de una afección de la vesícula. Si es así, póngase de pie. Ahora, Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 64. ¿Qué piensas, señorita, sentada a su lado? ¿Crees con todo tu corazón? Si Dios me revelara cuál es tu problema, ¿creerías que digo la verdad? Tienes hinchazón. ¿Crees que Dios te sanará? ¿Lo aceptas? Ponte de pie, simplemente ponte de pie. El Señor te bendiga. Al ponerte de pie, lo aceptaste. Se ha ido de ti. Ahora, puedes sentarte y estar bien. Examina eso con la palabra. Averigua si es verdad. Hay una señora sentada junto a este asiento vacío, sentada justo detrás. Está orando, llorando, una anciana. ¿Qué la hace llorar? Hay una luz suspendida sobre ella. ¿Qué es esa luz? Es Cristo. La Biblia lo dice. 65. La mujer quiere sanar. Quiere sanar de una afección de la vesícula. ¿Crees que Dios te sanará? ¿De acuerdo? Entonces ponte de pie. ¿Ahora lo aceptas? Muy bien, vete a casa y que te mejores, en el nombre de Cristo. Solo cree. ¿Crees que Dios te sanará de esa afección del hígado, señora, y te sanará? ¿Lo aceptas? ¿Crees que Él lo hará? Él puede. Tú también puedes tenerlo, solo ten fe en Dios. Crea. Tú, la del problema de espalda, ¿qué piensas? ¿Crees lo mismo? Muy bien. Puedes creer. Mira aquí. ¿Ves a esa mujer sentada allí orando? Justo al final. ¿Te gustaría recuperarte de la artritis, verdad? Así es. 66. La señorita a tu lado también tiene problemas de hígado. Así es. La señora no tuvo éxito. No respondió. Esa luz te atravesó, de hecho, te alcanzó la primera vez, ¿aceptas la tuya? Ponte de pie entonces. Amén. Entonces lo tienes. Hay luz a tu alrededor. Jesucristo aún vive. ¿Crees? Te he dicho la verdad bíblica. Dios dijo que es la verdad. Entonces, creamos en Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos aquí quieren ser sanados esta noche? Me refiero a Dios. ¿No ves que hay algo aquí? Es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Está reivindicando la Biblia, no un pequeño lugar, ni dos pequeños lugares, sino toda la Biblia. 67. Jesucristo resucitó de entre los muertos, haciendo las mismas cosas que hizo ayer. Será hoy, y será por los siglos, el mismo Señor Jesús. ¿Lo crees? Entonces pónganse las manos encima. Oremos por los enfermos. Ahora es el momento. Oh, si tan solo pudiera grabar esto en el corazón. Tú eres la persona enferma. Estoy cansado. Acabo de predicar, esforzarme, rogar y hacer todo. Depende de ti. Dios ha descendido y ha hecho todo lo posible para demostrártelo. Es tu momento de orar.
Es tu momento de aceptar a Cristo. Yo ya lo he hecho. Ya le creo. ¿Le crees? Entonces empieza a orar un rato. ¿Qué hay de orar por ti mismo? Cada bebé tiene que llorar por su propio dulce. Un bebé no puede llorar por el dulce del siguiente. Empieza a clamar a Dios si quieres sanar. Depende de ti. 68 Ahora, comiencen a orar, cada uno de ustedes, orando por sí mismos y orando por la persona a su lado. Comience a orar y recupérate. Crean en Dios. Y cuando sientan que tienen suficiente fe, levántense y acéptenla. Esa es la manera de hacerlo. Ahora, Padre Celestial, aquí hay un grupo de personas. Estoy tan cansado, Señor, mi corazón andaba a tientas y todo lo demás. Oh Dios, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedes hacer? Nada. Depende de la gente. Oh Dios, oro en el nombre de Cristo, que realmente llenes este edificio con el Espíritu Santo. Y tal, no sé qué más podrías hacer. Lo has traído por tu palabra, lo has traído por tu espíritu, lo has traído por las mismas marcas de la Biblia. Y todo lo que dijiste que sucedería ya lo ha hecho. Oh Dios, que la gente se libere y se deshaga de sus condiciones rígidas, se aleje de sus ismos y regrese al verdadero Señor Jesús, que sea lleno del poder de Dios y sanado de sus enfermedades. Oh, Dios bendito, en el nombre de Jesús, le ordeno al diablo que se aleje de este lugar y de esta gente. Y está escrito, en mi nombre echarán fuera demonios. Bien, pónganse de pie si lo creen y lo aceptan. Amén. Levanten la mano y alábenlo ahora. Y que el Señor los bendiga hasta que los vea. Amén. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.